Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Aleluya. Esta es una retransmisión del estudio que se llevó a cabo el día de ayer, pero dado que olvidé activar la función para compartir la pantalla de mi computadora, vamos a hacerlo nuevamente por amor a aquellos que siguen la lectura de las escrituras que comparto con ustedes. También como uso una cámara exterior a la que tiene mi laptop. Ayer también la cámara de mi laptop estaba toda movida, salió muy mal, entonces fue la razón por la que decidí quitar ese video y hacerlo nuevamente en este día. Amén. El estudio va a ser el mismo, va a ser el estudio de la serie de estudios más bien que hemos venido realizando, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta hora va a ser la parte número 17, la segunda parte del capítulo 13. Amén. Antes de iniciar, quisiera compartir esta información. Amén. De nuestros estudios bíblicos se llevan a cabo los miércoles. Hoy es jueves, solo es una retransmisión. Hoy no hay nadie aquí, pero por lo regular tenemos hermanos que nos visitan. Amén. La dirección es el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, en la ciudad de Echo Park. Y es todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Y también te extiendo una cordial invitación a los servicios de enseñanza en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida. Esta iglesia, o más bien las puertas de esta iglesia las abrió el Señor y también el pastor Dennis Rizzo, al cual enviamos un saludo. Esta iglesia está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Y estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. Si deseas obtener mayor información, puedes llamarme a este teléfono, área 323-595-6357. Aleluya. Ahora sí, vamos a dar inicio a esa retransmisión de este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y la segunda parte del capítulo 13. Amén. Voy a retirar la cámara para podernos enfocar en estas citas que quiero compartir contigo. Amén. En el nombre del Señor. Vamos a iniciar, pero vamos primeramente a orar. Que sea el Señor el que sea dirigiendo estos estudios. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora, por mostrarnos nuevamente tu amor, tu bondad y tu gran misericordia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, el poder reunirnos, oh Dios eterno, para escudriñar tu palabra, Señor. Tú lo dijiste, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, en el nombre de Jesús nos declaramos necesitados. Que seas tú nuevamente abriendo los ojos de nuestro entendimiento a través de tu Santo Espíritu, guiándonos a toda la verdad, ¿sí? Y enseñándonos todas las cosas, Dios eterno. Porque sabemos, Señor, que vivimos en tiempos peligrosos, oh Dios, en la que hay muchas partes de las Escrituras, Señor, que han sido torcidas, han sido malinterpretadas. Hay muchas cosas, Señor, que se han sido agregadas y muchas que han sido quitadas, Señor. Pero en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú glorificándote en esta hora, Señor eterno. A ti será dada toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Ahora sí, vamos a concentrarnos. Solamente quiero verificar que ahora sí esté funcionando de la manera que tiene que estar funcionando. Amén. Y aquí está. Ok, gloria al nombre del Señor. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 13, que iniciamos hace 2 semanas, en donde nos sigue relatando todo lo que aconteció en este primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé. Y vamos a ver cómo, a pesar de los problemas y oposiciones que surgieron, pues ellos no se rindieron, y esto gracias a la pasión y al amor que tuvo el apóstol Pablo de llevar el evangelio, de llevar las buenas noticias a los gentiles. Es que ellos siguieron adelante. Amén. Y aquí te puse nuevamente el mapa para más o menos tener una idea en dónde es que estaba
Pablo en este capítulo 13? Estaba en la ciudad de Antioquía, ¿sí? En la ciudad de Antioquía, de Pisidia. Ahí está la ciudad de Antioquía de Pisidia. Amén, gloria al nombre del Señor. Nota que al sur ahí se encuentra Israel, está el mar Mediterráneo, y hacia el norte está Antioquía de Pisidia. Ahí es donde se relata lo que vamos a estar escudriñando el día de hoy. Amén, gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 13, verso 40. Dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y aquí el apóstol Pablo continúa hablando en la sinagoga, oiga, sinagoga de los judíos. Quiero regresar un poquito al mapa, quiero explicar algo más, amén. Este viaje misionero, amén, el apóstol Pablo llega específicamente en este estudio, llega a Antioquía de Pisidia. Eso se encontraba en Turquía. Turquía pues es un país diferente a Jerusalén, pero ahí ya existían sinagogas judías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí vivían judíos, amén. Y no solamente ahí, vivían también en Italia, vivían también en Roma, vivían en España, vivían también aún más allá en Inglaterra, en Irlanda. Ahí había judíos, ¿ya? De hecho, se cree que la población judía en esa época era más o menos de 5 a 6 millones de judíos, total, ¿sí? Pero solamente la mitad vivía en Israel y la otra mitad vivía fuera de Israel. Amén. Y el apóstol Pablo, de hecho, él llegó hasta Inglaterra, llegó hasta España, ¿sí? En el capítulo 29 lo vamos a estar viendo. Yo sé que muchos van a decir, pero el libro de los Hechos solamente tiene 28, sí, pero hay un capítulo 29 que no aparece en la Biblia, pero que hay registros de que existe. No voy a estar hablando mucho de eso hoy, solamente para que tengas una idea de que a donde quiera que llegaba el apóstol Pablo, llegaba ahí porque ahí había judíos, amén, había sinagogas judías, gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, esclareciendo esto, vamos a continuar. Esto que acabamos de leer en Hechos 13:40, aquí el apóstol Pablo está hablando en la sinagoga y está hablando tanto a judíos como a gentiles que estaban ahí. Oiga, y esta palabra que les da aquí fue precisamente lo que Dios habló a través del profeta Habacuc. Cuando Dios estaba a punto de traer a la tierra de Israel, a la casa de Judá, a los babilonios por mano de Nabucodonosor, e iba a entregar a la casa de Judá, iba a entregar a Israel en sus manos, y estos los iban a llevar cautivos a Babilonia e iban a destruir el templo y la ciudad. Habacuc 1:5, mira lo que dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia, oiga, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Oiga, ¿se da cuenta? No le iban a dar gloria al único Dios verdadero, sino al Dios pagano, ¿sí? Al Dios de los caldeos. Hechos 13:42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, oiga, aquí en Antioquía de Pisidia, dice, los gentiles le rogaron que el día siguiente, o que el siguiente día de reposo, les hablasen de estas cosas. Y esto aquí, hermano, es otra prueba, oiga, porque esto sucedió, hermano, muchos años después de que Jesús había ascendido al cielo, oiga, y vemos que no
no habiendo ningún nuevo mandamiento acerca del día de reposo ordenado por Dios, porque hay quienes dicen que a partir de que Jesús murió en la cruz, de ahí fue cambiado el día de reposo al primer día de la semana. Pero eso es mentira, no es verdad. Porque aquí encontramos a estos apóstoles que ellos seguían asistiendo a las sinagogas el séptimo día, ¿sí? Porque era el día de reposo ordenado por Dios. Amén. Entonces, esto nos sirve de prueba, amén, para tener la seguridad de que no hubo ningún cambio, ¿sí? Ellos siguieron guardando el séptimo día ordenado por Dios. Porque hasta ese momento, Roma todavía no había cambiado, oiga, este mandamiento, ¿ya? Y otro punto importante de hacer notar aquí es que los gentiles ya estaban dentro de la sinagoga, ya estaban ahí aprendiendo de la fe hebrea, de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el día de reposo del séptimo día. Entonces dice el verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos, oiga, y esto es bien importante hacer notar, dice que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos eran todos aquellos que no eran de nacimiento judía, sino que eran de otras naciones, pero se convertían al judaísmo de la época, a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a esto se le llamaba prosélitos piadosos. Entonces, siguieron a Pablo y a Bernabé, dice, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea que estos judíos y estos prosélitos de los que habla aquí, ellos sí creyeron al mensaje, sí creyeron en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 44, Hechos 13, 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Nuevamente, ¿cuál es ese día de reposo? Pues el único día de reposo que Dios ordenó, el del séptimo día, porque ya el del primer día ese ya no fue ordenado por Dios, sino ese lo ordenó Roma, ¿sí? Pero vemos aquí que se corrió la noticia, se corrió la voz en la ciudad muy rápidamente de que alguien había traído buenas noticias, porque eso es lo que significa el evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Y en el siguiente día de reposo leímos que vinieron a la sinagoga casi toda la ciudad, que en su mayoría eran gentiles. Verso 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, y estos judíos de los que habla aquí, hermano, no eran todos los judíos en general de esa sinagoga, sino que como leímos en el verso 43, muchos otros judíos y prosélitos, ellos sí creyeron al mensaje del apóstol Pablo, pero los que mayormente creyeron a ese mensaje, esas buenas noticias, al evangelio, fueron los gentiles. Amén. Dice la segunda parte del verso 45, dice que estos judíos, dice que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Nuevamente, estos judíos que no creyeron al mensaje de las buenas noticias, que no creyeron al evangelio, que no creyeron que Yeshua fuera el Mesías de Israel, entonces estos empezaron a decir que lo que el apóstol Pablo enseñaba estaba equivocado, estaba torcido. Bueno, eso es lo mismo que piensan los actuales religiosos, ¿sí? Son lo que piensan de mí. Entonces lo contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Oiga, y estos judíos pertenecían a la casa de Judá. Y aunque muchos de ellos sí creyeron en un principio en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel, pero también muchos de ellos no creyeron, ¿sí? No creyeron en él, no creyeron en Jesús, no creyeron en Yeshua. Y en esto consiste el evangelio, ¿va? Que son buenas noticias. En que el Mesías de Israel, en esto consistían las buenas noticias, mire, en que el Mesías de Israel es el encargado de volver a reunificar el reino a Israel, de traer de regreso a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de juntar nuevamente a la casa de Judá y a la casa de Israel en un solo reino. Es lo que nos dicen las profecías en Ezequiel 37, Jeremías 16, Amós 9, que ya las hemos visto en estudios anteriores. Amén. Por eso es que Jesús, que Yeshua, primeramente vino a lo suyo. ¿Quién era lo suyo? Bueno, los suyos eran la casa de Judá, ¿verdad? Porque él fue judío. Y recordemos que en ese tiempo, en esa época, solamente la casa de Judá era la que habitaba en Israel. ¿Por qué? Porque ya la casa de Israel,
el reino del norte ya había sido llevado cautivo a Asiria, amén. Ya se habían asimilado a las naciones, ya se habían hecho gentiles, ya habían perdido su identidad de israelita, amén. Y ya eran conocidos, de hecho, ya como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, por eso es que Jesús dice que primeramente vino a lo suyo, a los judíos, porque él mismo era judío. Lo dice Juan 1:1, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿quiénes eran los que habitaban en Israel en ese tiempo? Bueno, ya vimos que era solamente la casa de Judá, eran solamente los judíos. Nuevamente repito, ya el reino del norte, ya la casa de Israel, ya habían sido llevados cautivos a Siria, ya había sucedido todo lo que ya les mencioné, ¿sí? Eso ya había sucedido alrededor del año 722 antes de Cristo. Entonces, por eso dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, vino a los de la casa de Judá, vino a los judíos, y estos no le recibieron. Aunque hubo muchos judíos, muchos que pertenecían a la casa de Judá, que en un principio sí le recibieron. Pero en su mayoría, la casa de Judá, los judíos, no le recibieron. Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, como ya dijimos, en un principio hubo muchos de la casa de Judá, muchos judíos que sí le recibieron, o sea, sí creyeron en él como el Mesías de Israel, pero los que mayormente creyeron en él fueron, por ejemplo, los samaritanos, ¿sí? ¿Y quiénes eran los samaritanos? Bueno, según la tradición, son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José. En el año 926 a.C., las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron los dos reinos, el de Israel en el norte, con su capital en Siquem, hoy Nablus, y el de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. Y en el año 775 a.C., el rey de Israel, Omri, trasladó la capital a Samaria. Y ya alrededor del año 722 a.C., los asirios conquistaron a las 10 tribus de Israel y al reino del norte. Y la Biblia, de hecho, cuenta que el pueblo original marchó al exilio, pero en realidad los que marcharon al exilio solo fueron la élite intelectual. Y fue reemplazado por gente foránea a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Aunque el pueblo samaritano originado con esta mezcla reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío, por la casa de Judá, ¿sí? Y en realidad solo la élite eclesiástica e intelectual sufrió el exilio asirio, al sustraerse del pueblo a los depositarios del saber más ortodoxo. Esto generó liderazgos con una tradición judaica, pero distinguida de la ortodoxia reemplazada, lo que fue explicado por las élites desarraigadas con una mezcla ilegítima. Entonces, no que cuando los asirios vinieron al norte de Israel se hayan llevado a todo mundo, no, se llevaron a los sabios, ¿sí? A la gente de élite. O sea, a los pobres, hermano, siempre son los más despreciados, eso los dejan, ¿ya? Y lo mismo sucedió en el 586, cuando Nabucodonosor vino y conquistó la casa de Judá y se llevó nuevamente cautivo a Judá a Babilonia por 70 años. Pero ahí dice claramente que no se llevó a todos, a los más pobres los dejó en la ciudad. Amén. Siempre sucede lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como dijimos anteriormente, la mayoría de los judíos no recibieron ni aceptaron a Jesús, a Yeshua, como el Mesías de Israel, pero los samaritanos sí. Oiga, estos sí lo recibieron y lo aceptaron, pero estos samaritanos, hermano, era una mezcla. Ya vimos que trajeron los asirios, trajeron a estos samaritanos a ocupar el territorio de Israel, del norte, el reino del norte. Amén. Pero resulta que dice, lo dice Primera de Reyes creo que es capítulo 17, dice que el Señor envió leones, oiga, leones que estaban acabando con la población samaritana. Y entonces los samaritanos, pues, dijeron al gobierno de Asiria que no sabían qué hacer, que les enviaran sacerdotes de esos que se habían llevado cautivos para que les enseñaran las leyes de esa tierra. Amén. Y entonces les mandaron los sacerdotes, hermano, pero pues estos sacerdotes estaban todos torcidos, por eso es que fueron llevados al exilio.
Y entonces les enseñaron parte de las leyes, amén. Y ahí dice claramente que sí, que honraban las leyes, obedecían las leyes, pero también seguían adorando a sus dioses paganos, amén. Eso es como lo que expliqué ayer, cuando, por ejemplo, hay personas que pues la mayoría de los latinos venimos del catolicismo, ¿va? ¿Verdad? Es una verdad. Y muchas veces ya estamos en el cristianismo, ya estamos sirviéndole a Dios, ya leemos la palabra de Dios, ya ayunamos, ya hacemos muchas cosas, pero todavía en nuestra cartera, por ejemplo, todavía traemos una estampita de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen Morena, de cualquier virgen, hermano, es la misma, amén. O sea, servimos supuestamente a Dios, pero todavía seguimos también adorando a ídolos paganos. O también todavía, por ejemplo, hay quienes todavía consultan los horóscopos, consultan el zodiaco, amén. Esas son también servirle a dioses paganos, amén. Entonces, vemos que estos samaritanos, estos sí recibieron a Jesús. ¿Por qué? Porque estos eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a verlo. Juan 4:25. Aquí nos relata, hermano, cómo los samaritanos, ellos sí creyeron a Jesús y cómo el mismo Jesús, el mismo Yeshua, se reveló a ellos como el Mesías. Amén. Ese Mesías, recuerden, que era el encargado de reunificar el reino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Esta es la mujer samaritana. Amén. Dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Oiga, ¿y qué es lo que había hecho? Bueno, ese ya era su quinto marido, ¿verdad? Como le dijo el Señor, y es el quinto, pero no es tuyo tampoco. Amén. Entonces dijo ella, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, Cristo, hermano, es del latín Christus y este del griego antiguo Christos. Es una traducción del término hebreo Mesías, o sea que Cristo quiere decir Mesías, que significa ungido, en hebreo Mashiach, y se emplea como título o epíteto de Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. En el cristianismo, Cristo se utiliza como sinónimo de Jesús, pero Cristo en sí no es un nombre, Cristo es un adjetivo, vemos que significa Mesías, amén, ungido. Entonces, podríamos decir que David fue ungido, ¿verdad? Entonces, David fue Cristo también, se podría decir en el latín, amén. Entonces, como te das cuenta, Cristo no es un nombre, es un adjetivo, amén. Gloria al nombre del Señor. Y cada vez que tú lo escuches en las Escrituras, se está refiriendo al Mesías de Israel. Amén. Entonces, Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Oiga, y por lo general, en el cristianismo, pues no se nos explica mucho acerca del por qué la mayoría de los judíos no aceptaron y creyeron en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Simplemente se nos dice que estos lo rechazaron y además se generaliza como si todos los judíos lo hubieran rechazado. Aunque eso significaría que sus propios discípulos lo rechazaron de igual manera, porque pues todos ellos eran judíos también. Pero eso no es así, hermano. Y el resultado de este erróneo entendimiento, oiga, ha traído la mayor muerte y persecución hacia el pueblo judío a manos del cristianismo a lo largo de la historia. Pero si te pones a pensar fríamente,
¿En cuál ha sido la causa por la que la mayoría de los judíos no aceptaron y aún continúan sin aceptar, la mayoría de ellos, a Jesús, a Yeshua como el Mesías de Israel? Y la causa principal, oiga, ha sido que la profecía de Isaías 11 no se ha cumplido todavía, ¿ya? Y ellos saben, los judíos saben, que esta profecía la tiene que cumplir el hijo de David, el Mesías de Israel. Entonces ellos dicen que si Jesús, que si Yeshua fuera verdaderamente el Mesías de Israel, ya hubiera cumplido esta profecía de Isaías 11. ¿Y qué es lo que dice esta profecía de Isaías 11? Bueno, vamos a escudriñar esta profecía. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y ya de arranque desde aquí, hermano, se da el primer problema de desacuerdo entre los judíos y el cristianismo. Porque aquí dice que el Mesías debe de descender de Isaí, quien a su vez fue el padre de David. O sea que el Mesías debe de descender de David, tal y como lo declaran también las Escrituras en 1 Samuel 7:12 al 16. Y aquí, en este tema, existe algo en la cultura hebrea que se desconoce completamente en el cristianismo. Oiga, nada más. Hay muchas cosas, hermano, que se desconocen en el cristianismo. De hecho, ayer estaba escuchando a un hombre, Roy Blizzard, se llama. Ya, Roy Blizzard es un erudito, es un scholar, como se dice en inglés. Él dijo, dio su testimonio y dijo que él llevaba 15 años de ser pastor y tenía maestrías, hermano. O sea, era un hombre educado, muy educado. Tenía no sé cuántas maestrías en el cristianismo. Y que de repente alguien lo invitó a que fuera a estudiar a la universidad en Jerusalén. Y dijo, él no tenía dinero, pero sacó un préstamo y se fue. Oiga, y él dice esto, dice, en las primeras 2 semanas, dijo, de estar ahí estudiando, me di cuenta que no sabía nada. Oiga, nada más. Estamos hablando de un hombre preparado, hermano, de un hombre erudito en las Escrituras. Pero él termina diciendo, me di cuenta de que no sabía nada. ¿Por qué? Hermano, porque hay tantas cosas que se ignoran, que existen en la cultura hebrea, en la cultura judía, la cultura en la que nació, vivió y murió nuestro Salvador. Oiga, al igual que los primeros apóstoles. Entonces, el ignorar esas cosas que existen en esa cultura, pues va a hacer muchas veces que se terminen por torcer y malinterpretar esas escrituras, ¿sí? Lo dice el apóstol Pedro, no vamos a hablar mucho de eso, pero lo dice en su segunda carta 3:15, segunda carta del apóstol Pablo 3:15. Ahí dice que los indoctos terminan por torcer y malinterpretar las escrituras. Y una persona indocta es una persona ignorante, en este caso ignorante de la cultura hebrea, de la cultura judía, e ignorante de las escrituras. Amén. Entonces, una de estas cosas que se desconoce en el cristianismo es acerca de cómo se maneja en la cultura hebrea esto de la genealogía. Porque en la cultura hebrea la genealogía solo puede ser trazada por medio del padre y no por medio de la madre. Oiga, y si José, que en hebreos su nombre es Yosef, como hemos sido enseñados en el cristianismo, si José no participó para que Yeshua fuera concebido en el vientre de su esposa María, que en el original es Miriam, entonces, de acuerdo a la cultura en la que nació Jesús, Yeshua, y esta misma cultura a la cual le fueron dadas las escrituras en un principio, entonces, ¿cómo puede Jesús, Yeshua, ser un descendiente, ser un hijo de David, para que pueda ser considerado como el Mesías de Israel? Si Yosef, quien fue un descendiente de David, no tuvo una relación sexual con su esposa, con Miriam, con María, para que Jesús fuera engendrado. Oiga, ¿cómo puede suceder esto entonces? Sabemos también que Miriam, era descendiente de David, ¿sí? Pero como repito nuevamente, en la cultura hebrea la genealogía solo puede ser trazada por medio del padre y no por medio de la madre. Bueno, lo leemos en la escritura, ¿sí? Por ejemplo, la genealogía que te da Mateo, ¿qué te dice? Empieza, creo que de Abraham, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí sigue también Lucas, también te la da, hermano, pero solamente menciona a los padres, a los varones, no menciona
a la mujer. En uno de ellos, creo que sí, creo que es en Mateo, donde dice, cuando llega a Jesús, dice, María, la esposa de José. De ahí nació Jesús. Oiga, ¿ya? Entonces, de hecho, este tema, hermano, este tema del nacimiento de Jesús para saber si José tuvo algo que ver ahí o no, ese es un tema profundo y de hecho ya lo hicimos. Se encuentra en la parte 6 de estos estudios de la carta de los Hechos de los Apóstoles, amén, y el cual tú puedes tener acceso, ya bien en mi perfil personal de Facebook bajo el nombre de Ramiro Moreno, o también bajo el nombre del ministerio, tanto en Facebook como en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. El estudio se llama La Carta de los Hechos de los Apóstoles, parte 6. Ahí tú lo puedes buscar en el playlist, y ahí te va a aparecer. ¿Ven? Y te aconsejo que lo veas, ¿sí? Que lo veas para que puedas entender cómo es que sucedieron todas las cosas. Solamente te voy a dar una pequeña introducción en este estudio. No vamos a entrar profundamente, pero si tú quieres tener ese estudio profundamente, hermano, te aconsejo que lo busques. La Carta de los Hechos de los Apóstoles, parte 6. Pero al final de ese estudio, hermano, después de realmente escudriñar las Escrituras, encontramos que Joseph, sí fue el padre biológico de Jesús, de Yeshua, solo que fue por el poder del Espíritu Santo. Y te voy a decir cómo es que sucedió. El Espíritu Santo tomó el semen de José, de Joseph, y lo puso en el vientre de su esposa María, de Miriam, porque ya estaban casados ellos, ¿sí? Cuando el ángel se le apareció a María, a Miriam, ya estaban casados, solo que todavía no se habían juntado. Y la señal de Isaías 7:14 era que la Virgen, que Alma, porque es como aparece ahí, Alma, la palabra griega Alma, iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. O sea que Miriam, iba a concebir y iba a dar a luz un hijo estando virgen todavía, sin haber tenido ninguna relación sexual, porque esa señal tenía que ser única como ninguna otra, al menos en esa época, porque pues actualmente eso ya es posible a través de una inseminación artificial hecha por un especialista. O sea que el Espíritu Santo tomó el lugar de ese especialista hace 2000 años, algo que nunca había sucedido, y aún sigue siendo especialista el día de hoy. Y esta interpretación que te estoy presentando está en total acuerdo, hermano, con las profecías acerca del Mesías, de que tenía que ser un hijo de David, un descendiente de David. Pero pues sabemos que esta no es la manera en que se ha interpretado, hermano, dentro del cristianismo. ¿Ven? Pero vamos a seguir escudriñando la profecía de Isaías 11. Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Oiga nada más. Continúa el verso 6, dice, morará, oiga, esto es bien importante, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Oiga nada más. En el pensamiento hebreo, hermano, en el pensamiento judío, todo esto es lo que debe de suceder cuando venga el Mesías. Ahora, ¿te puedes dar cuenta por qué los judíos en su mayoría no creen que Jesús, que Yeshua sea el Mesías de Israel? Pues porque estas cosas no se han cumplido, no han sucedido todavía. Verso 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Y entonces, para que alguien pueda tener el conocimiento de Jehová, es necesario pues que se conozcan sus mandamientos, que se conozcan sus estatutos, sus preceptos y sus leyes, o sea, conocer su Torah, conocer la ley de Dios dada a Moisés. O sea que el Mesías es el encargado de llevar la Torah, de llevar la ley de Dios dada a Moisés a toda la tierra, a todas las naciones.
Y como esto tampoco ha sucedido todavía, que incluso los que se consideran ser discípulos actuales de ese Mesías, de Jesús, Yeshua, pues ni siquiera guardan la Torá, ni siquiera guardan la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Estos discípulos dicen y enseñan que ese Mesías vino a abolir la Torá, vino a abolir la ley de Dios, oiga, y que ya no hay por qué guardarla más. Y esto a pesar, oiga, y esto a pesar de que el mismo Jesús, el mismo Yeshua, dijo lo contrario. Él dijo que él no había venido a abolir la ley de Dios dada a Moisés o los profetas, sino que había venido a cumplirlos. Eso está en Mateo 5:17. Pero como en el cristianismo, oiga, esto que voy a decir es duro, pero como en el cristianismo no se creen a las palabras de Jesús, de Yeshua, es por eso que se termina torciéndolo todo. Es la verdad, no se cree, porque si verdaderamente se creyera estas palabras que salieron de la boca del mismo Jesús, del mismo Yeshua, en Mateo 5:17, esto cambiaría todo, hermano, porque él ahí dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Dios dada a Moisés, ni de los profetas, sino a cumplirlos. Y ahí dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, no pasará ni el más mínimo detalle esta ley. Oiga, nada más. Y yo que sepa, hermano, la tierra, el cielo, aún permanecen. Entonces, si aún permanecen, todavía hay que estar cumpliendo con estos puntos de la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Zacarías, hermano, Malaquías, lo dice, Malaquías lo dice. Acuérdense, dice, acuérdense de guardar la ley de Dios dada a Moisés, la ley que le di a mi siervo allá en el monte Horeb. Oiga, y eso va a suceder al final de los tiempos. Oiga, ¿por qué el Señor dice que se acuerden de cumplir todavía esa ley? Porque si no, yo voy a venir y voy a maldecir la tierra. Esto va de acuerdo con lo que habla Deuteronomio 28. Ahí dice cómo es que podemos obtener la bendición y cómo obtenemos la maldición. Y la maldición se obtiene cuando no se escucha la voz de Dios para cumplir todos sus mandamientos, para cumplir la ley de Dios dada a Moisés. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a continuar. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Oigan nada más. Egipto, Patro, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Oiga, y esto es algo que tampoco se ha cumplido todavía. Que incluso los discípulos de Jesús, de Yeshua, creían que esa restauración iba a suceder hace 2000 años cuando le preguntaron a Jesús, cuando le preguntaron a Yeshua, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les contestó él? Él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:6 y 7. Oiga, actualmente la mayoría de la casa de Judá, los judíos, ya han regresado a ocupar la tierra de Israel. Eso sucedió a partir de 1948. Y muchos piensan que esta profecía ya se cumplió ahí, pero piensan eso porque ellos creen que los judíos, que la casa de Judá es todo Israel, pero ya aprendimos, hermano, en estudios anteriores que eso no es verdad. El reino de Israel fue dividido en 2, la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Israel o la casa de Efraín. Pero estos últimos aún no han regresado, ¿ya? En su mayoría, los descendientes de la casa de Israel o de la casa de Efraín, que son los llamados ovejas perdidas de la casa de Israel, en su mayoría, ni siquiera saben que lo son. Oiga, lo ignoran totalmente. Ellos creen que son gentiles y que ya no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque así han sido enseñados por mucho tiempo, hermano. Se han sido enseñados que son gentiles. Isaías 11:13 dice, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Verso 16 dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria,
oiga, allá donde fue llevado el reino del norte, de la mano, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Oiga, va a haber camino, hermano, para ese remanente de su pueblo que quedó en Asiria, que ya no está en Asiria, hermano, ya fue llevado a todas las, fue migrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Amén. Esos fueron el reino del norte, también llamados casa de Efraín. Y el encargado de traer de regreso a la tierra de Israel a estos que quedaron en Asiria es nuevamente el Mesías de Israel. Pero como repito nuevamente, esto todavía no sucede, ¿sí? Y esto es una causa más por lo que la casa de Judá, los judíos, no creen que Jesús, que Yeshua sea el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque esto no ha sucedido la restauración del reino. Por otro lado, en el cristianismo se cree que ahora el pueblo de Israel es solamente la casa de Judá, los judíos, ¿ya? Porque la casa de Israel, o también llamados casa de Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues como la misma palabra lo dice, ya se perdieron. Y ya no hay ni huella de ellos, como lo dijo cierto pastor que escuché en el internet, diciendo, no, pues esas ovejas ya se perdieron, ya están perdidas. Pues sí, humanamente, sí, podemos decir eso, hermano, que ya no hay forma de cómo encontrarlas, pero ¿será que a Dios también se le perdieron? ¿Será que Dios no tiene ni la más mínima idea de dónde estén? No, mi hermano. Dios sabe exactamente en dónde están esos descendientes de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo sabe, hermano. Él sabe exactamente quiénes son. Aleluya. ¿Sí? Él las tiene plenamente identificadas, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y Él las está llamando en este fin de los tiempos. Ahora, otra clave que encontramos en las Escrituras que nos permite saber que el pueblo de Israel no solamente es la casa de Judá, los judíos actualmente, sino que además hay un pueblo mucho más grande y numeroso, que es también parte de Israel, pero que aún no han regresado a ocupar el territorio de Israel todavía, pero que al final de los tiempos lo van a hacer porque está escrito que lo harán. Génesis, hermano, Génesis 35:9, ahí Dios le da una palabra profética a Jacob y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Oiga, y también le dice ahí, porque de ti descenderá una nación y un conjunto de naciones. O sea que Israel no solamente es una nación, no solamente son los judíos, hermano. Dice que es un conjunto de naciones, una multitud de naciones, hermano. Y en Génesis 48, ahí se le promete a Efraín, hermano, a Efraín, el hijo de José, que de él iba a descender una multitud de naciones. Y cuando tú buscas la palabra hebrea usada para multitud de naciones, es la misma que el apóstol Pablo usa en Romanos. La plenitud de los gentiles. Oiga, multitudes, plenitud, naciones, goín, gentiles. Plenitud de los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Solamente que eso se ignora totalmente en el cristianismo. Pero vamos a continuar. Esta es la profecía en Abdías que nos permite saber que el pueblo de Israel no ha regresado en su totalidad. Sí, ya regresó la casa de Judá, regresaron los judíos, pero la casa de Israel, el reino del norte, los descendientes no han regresado todavía. Ve lo que dice Abdías 1:20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Sefarad, hermano, es la España actual. Y de España fueron expulsados los israelitas que llegaron a habitar ahí después de ser exiliados de la tierra de Israel, pero que fueron nuevamente expulsados de España todos aquellos que no se convirtieron al catolicismo en 1492, como lo establecía el Edicto de Granada, firmado por los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón. Y cuando era la fecha límite para que dicho edicto entrara en vigor, fue el mismo día en que Cristóbal Colón zarpó de España para venir y descubrir América. ¿Ya? El mismo Cristóbal Colón se cree que era judío también, pero no abiertamente a causa de la persecución. Sí, pero esta es otra clave para saber en dónde está actualmente ese pueblo tan grande y numeroso, que también es todavía parte de Israel, y que al final de los tiempos este pueblo también va a regresar a poseer las ciudades del Negev en el sur de Israel. Y aquí está otra clave para saber que esto aún no sucede. Porque si vemos actualmente, hermano, cómo están en un mapa, cómo están esas ciudades del Negev,
pues están completamente desiertas. No hay mucha gente viviendo ahí todavía, ¿sí? Pero esas ciudades un día van a estar llenas de gentes. Van a estar llenas de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero primeramente esas ovejas tienen que saber que son parte de Israel, porque en su mayoría lo ignoran actualmente. Y esta es una foto del Negev, mira, mira cómo está, totalmente desierto. Ahí no están viviendo mucha gente, pero las escrituras dicen que ese lugar, ese desierto va a estar lleno de gentes. Aleluya. Ya aprendimos en estudios pasados, hermano, que la mayoría de los descendientes de la casa de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, se encuentran dentro del cristianismo principalmente, guardando todas las cosas que ese sistema religioso les ha enseñado, pero que son todo lo contrario a lo que Dios ordenó en un principio por medio de Moisés para todos los hijos de Israel, para las 12 tribus de Israel. Ahora sí, volviendo al libro de los Hechos de los Apóstoles, puesto que muchos de los judíos que vivían en Antioquía de Pisidia no recibieron ni aceptaron la palabra de Dios que habla de que Jesús, Yeshua, es el Mesías de Israel, porque se llenaron de celos y al ver que la multitud de gentiles sí recibía y aceptaba esa palabra, pues el apóstol Pablo toma la siguiente decisión, ¿sí? Lo que ya leímos, Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es citando a Isaías 42:6 e Isaías 49:6. Aquí están, mira. Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. E Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Hechos 13:48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Oiga, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque ni aun todos los gentiles creyeron a la palabra en ese tiempo, ni tampoco todos creerán en este tiempo, sino que creyeron y creerán solamente los que estén ordenados para vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Continúa Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Oiga, esas buenas noticias se seguían difundiendo por todo ese lugar, hermano. Hechos 13:50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Nuevamente repito esto: no fueron todos los judíos de ese lugar los que hicieron esto, solamente los judíos que no creyeron a la palabra de Dios y que, guiados por Satanás, levantaron persecución contra estos siervos de Dios para expulsarlos de sus límites. Hechos 3:51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Oiga, y esto de sacudir el polvo de los pies es algo que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua había enseñado a sus discípulos. Mateo 10:14 dice: y si alguien no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oiga, cómo a pesar de toda esa persecución, hermanos, los discípulos no perdían su gozo, ¿sí? Estaban llenos de gozo y también llenos del Espíritu Santo. Romanos 8:35 dice: porque ellos sabían, hermano, ellos sabían esto. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo, del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Verso 8:38 Romanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hermano, y ellos siguieron adelante. Amén. A pesar de todo esto, siguieron adelante. Gloria al nombre del Señor. Nada los podía detener. Aleluya, porque esto que estaban haciendo ellos no era una obra humana. Amén. No era algo que a ellos se les hubiera ocurrido. Gloria al nombre del Señor. Es lo que yo les digo a mis adversarios, hermano, porque ellos dicen que yo me levanté solito, que yo estoy haciéndolo porque a mí se me ocurrió. Pues yo simplemente les digo, miren, si esto verdaderamente es una obra humana, no se preocupen porque no va a prosperar. Amén. Se va a deshacer. Pero si lo que yo estoy haciendo es algo que Dios mismo me envió a hacerlo, entonces aunque haya oposición, ¿sí? Aunque haya pruebas, hermano, esta obra no se va a poder detener. Aleluya. Porque no lo estoy haciendo con mi fuerza, sino que Dios mismo va delante de mí. Aleluya. Va abriendo puertas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así es que yo les aconsejo que lo mismo que aconsejó el maestro Gamaliel, el maestro de Pablo, cuando dio el sabio consejo y les dijo a los judíos, miren, piénsenlo bien, no vaya a ser que de repente se encuentren peleando con Dios mismo, porque si estos hombres no están haciendo algo que Dios los mandó a hacer, solito se va a deshacer este movimiento, pero si Dios está en medio, tengan cuidado, porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, si alguien se atreve a acusarnos de algo que no es verdad, oiga, Dios mismo va a pelear a favor nuestro. Amén. Y te vas a ver envuelto en dificultades, en problemas. Yo solamente te digo que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí vamos a terminar con este estudio de esta capítulo 13. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a estudiar el capítulo 14. Aleluya. Y ahí vamos a aprender, hermano, muchas cosas. Oiga, vamos a poder diferenciar cosas que se hacen en la cultura pagana y cosas que están bien establecidas en la cultura hebrea, la cultura judía, la cultura en la que vivió, en la que nació, vivió y murió nuestro Señor, Jesús Yeshua. ¿Ya? Y vamos a ver las diferencias, hermano. Amén. Diferencias que aún están afectando las enseñanzas que se dan actualmente todavía, basado en eso. Amén. No te quiero adelantar mucho, pero solamente eso. Amén. Así es que, nuevamente, pues la información, nos reunimos todos los miércoles para estos estudios de discipulado. Los miércoles estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que vamos a estudiar el próximo miércoles. Se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026 en la ciudad de Echo Park. Son los miércoles a las 7:30 de la noche. Y también te invitamos, hermano, a los servicios de enseñanza en la iglesia cristiana. Oiga, sí, oíste bien, iglesia cristiana, a pesar de que las enseñanzas que estamos trayendo, hermano, son enseñanzas que muchas veces va en contra de lo que se enseña en la mayoría del pueblo cristiano. Sí, pero Dios abrió esta puerta. ¿Yo qué quieres que haga, hermano? Dios abrió la puerta, yo no andaba buscando. Dios solito la abrió. Amén. Y el pastor Denis Rizzo, en obediencia a Dios, es que abrió esas puertas. Amén. Esta iglesia se llama Ríos de Agua de Vida y está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Y estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. Gloria al nombre del Señor. Y estamos dando este tipo de enseñanzas. Este sábado vamos a continuar con la segunda parte, que estamos escudriñando esa frase que habló el mismo Señor Jesús. ¿Ven? Porque hay quienes dicen, y así hemos sido enseñados así en el cristianismo, que Jesús en la cruz lo vino a cambiar todo. Oiga, y que cuando él dijo esa frase de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, que ahí le estaba cambiando el mandamiento de Dios, por lo que a él ahora mandaba.
pero estamos examinando, estamos escudriñando esa frase, si verdaderamente eso es así, o si solamente Jesús estaba dando la verdadera, la correcta interpretación de cómo guardar ese mandamiento. Oiga, amén. Así es que te invito. Este sábado a partir de las 7:30 en la iglesia Ríos de Agua de Vida, Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida, localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Si deseas mayor información, puedes llamarme al teléfono 323-595-6357 con el pastor Ramiro Moreno. Que el Señor les bendiga y nuevamente repito, esta fue una retransmisión del estudio de ayer, que la verdad olvidé activar la función para poder compartir la cámara con todos ustedes, pero aquí lo volví a hacer hoy, amén, para la gloria y honra del Señor y para todos aquellos hermanos que nos siguen, amén. Estos estudios, hermanos, están llegando a muchos lugares de Centroamérica, de Sudamérica, gloria al nombre del Señor. Así es que me voy a despedir. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Fue un placer estar con ustedes compartiendo estos estudios. Si Dios quiere, el próximo miércoles tenemos otra cita a la misma hora. Amén. O si alguien nos gusta acompañar a la iglesia Ríos de Agua de Vida, también es bienvenido. Amén. Que el Señor les bendiga y deseo que el Señor les siga bendiciendo y prosperando en el transcurso de esta semana. Bendiciones a todos y hasta la próxima. Adiós.